Muchas gracias, Pilar, y muy buenas tardes a todos. Pilar es, aparte de una buena amiga, pues es también partícipe de esta asociación Ágora, que ayuda también a los pacientes. Y yo, pues lo que tengo que hacer es agradecerte que me hayas invitado, sobre todo a la asociación y sobre todo a Pilar, que hayáis contado conmigo para que os cuente un poquito. La idea es que conozcáis lo que es el cáncer de pulmón y iré apuntando los nuevos avances que hay. Intentaré utilizar un lenguaje que sea comprensible. Y bueno, y cuando tengáis alguna duda, pues si queréis la apuntáis en la cabeza y después lo podemos comentar cuando acabe la presentación. Lo primero que hay que saber es que es un cáncer de pulmón. Un cáncer de pulmón es un cáncer, un tumor maligno derivado de células que han mutado, células de nuestro propio cuerpo que se han hecho malas y han crecido dentro del órgano pulmón. Abarcaría desde la tráquea, bronquios y ambos pulmones, que están divididos, aquí no lo veis en el dibujito porque es muy esquemático, pero están divididos el derecho en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Si pasamos ya a la parte alta de la tráquea, orofaringe, etcétera, ya hablaríamos de otros cánceres a los que yo no me dedico, hay otros compañeros que se dedican a esa zona. Y hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cáncer de pulmón estamos refiriéndonos solo a aquellos que se originan primariamente en el pulmón. A veces en la consulta me pasa con los pacientes que me cuentan una amiga mía con un cáncer de mama ha tenido un cáncer de mama y después un cáncer de pulmón, y generalmente a lo que se están refiriendo es que han tenido afectaciones secundarias, metástasis del propio cáncer de mama. No es que hayan tenido un cáncer de pulmón, sino que a veces encontramos tumores que están en el pulmón, pero que se originan en otra localización primaria. Y cuando los miramos al microscopio podemos detectar que vienen del cáncer de mama. Es decir, que para llamarlo cáncer de pulmón tiene que ser primariamente originario del pulmón. Luego se puede ir a otras localizaciones. Lo peor del cáncer de pulmón es el tipo de enfermedad que es. Es un cáncer que produce muchas muertes. En España la incidencia, que significa el número de casos al año, estaría en el tercer lugar en los hombres, con unos 22.500 casos al año, y el tercer lugar en mujeres en incidencia también, con unos 10.000 casos diagnosticados al año. Y esto puede parecer que bueno, está en tercer lugar y es mucho mejor que el cáncer de mama, por ejemplo, el cáncer de mujer. Pero, sin embargo, el cáncer de mama, a pesar de ser más frecuente, produce mucha menor mortalidad. Teniendo una supervivencia a los 5 años, o sea, de 100 pacientes, un 80 pacientes estarían vivos a los 5 años, y sin embargo, en el cáncer de pulmón, lo tenemos aquí abajo, a los 5 años no llegan ni 18 pacientes a estar vivos a los 5 años. Y eso quiere decir que es un tumor que, aunque sea menos frecuente, aunque a nivel mundial sí que sería el primero a nivel de incidencia y de mortalidad, es un cáncer muy mortal, sería el segundo por la cola, el primero sería el cáncer de páncreas. Y eso nos da una idea de la agresividad de la enfermedad. No todo es malo, es verdad que hay algún dato bueno en supervivencia. Aquí podéis ver curvas de supervivencia a lo largo del tiempo. Y veis que a partir de los 2000 la mortalidad por cáncer, sobre todo cáncer de pulmón, pues parece que baja, y fundamentalmente esto es debido a que las campañas de antitabaco, que sobre todo se establecieron inicialmente en Estados Unidos y posteriormente aquí, sabéis que cada vez son un poquito más agresivas para intentar que los pacientes dejen de fumar y que la gente no empiece a fumar, pues se ha traducido en una disminución de la mortalidad, puesto que ya veremos después que es una de las causas principales del cáncer de pulmón. Sin embargo, esto parece muy evidente en los varones, porque dejaron de fumar algunos antes, pero en las mujeres nos hemos encontrado el efecto contrario. ¿Y por qué es esto? Las mujeres están muriendo hoy en día más por cáncer de pulmón que los hombres. ¿Por qué? Porque empezaron a fumar más tarde que los hombres, a partir de los años 50 aproximadamente, cuando empezaron a incorporarse más al trabajo, y copiaron algunas conductas de los hombres. Esta no fue buena, y empezaron a fumar más tarde con otros patrones, y todavía no se ve un descenso en la mortalidad por cáncer de pulmón en las mujeres. Y esto es muy preocupante. Es verdad que también tenemos una preocupación, sobre todo dentro del grupo español de cáncer de pulmón, con los jóvenes, porque parecía que habían dejado de empezar a fumar en los 10 años anteriores, pero ahora estamos viendo un repunte otra vez entre los adolescentes, que nos preocupa bastante, y que por eso el Grupo Español de Cáncer de Pulmón
va lanzando campañas periódicamente entre los jóvenes para que ellos mismos pues hagan vídeos a nivel de publicaciones de TikTok, etcétera, concienciando a la población, sobre todo joven, de que no empiece a fumar, ¿no? que sería uno de los motivos principales para después tener un cáncer de pulmón. Y ahí vamos, ¿no? A los factores de riesgo, que como veis el principal es el hábito tabáquico, que produce el 80-90% de los cánceres de pulmón. A veces está relacionado también con otras enfermedades pulmonares, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad también producida por el tabaquismo fundamentalmente y por otros agentes. Luego están los factores ambientales, sobre todo la polución atmosférica, el asbesto, los químicos que hay pues, en las aguas, etcétera. Algo también muy preocupante es el fumador pasivo, es aquella persona que está inhalando el humo de los fumadores. Por eso insistimos tanto en las campañas en que no hay que fumar delante de personas que no quieren fumar. Y esto es especialmente preocupante también cuando se fuma delante de los niños, porque el pulmón de los niños está en desarrollo y el problema es que esos daños, esas mutaciones que se pueden ir adquiriendo en las células de un pulmón sano en desarrollo, pues tienen una especie de memoria y pueden hacer mucho daño cuando pasen 30, 40 o 50 años. Y a veces, no sé si os pasa, pero todos vemos incluso carritos de bebé y madres fumando al lado de los bebés, ¿no? Esto hay que intentar concienciar a la población de que es muy peligroso. Después está el radón, que es un gas radioactivo que deriva del uranio, que está en el subsuelo y que también está demostrado que está relacionado con el cáncer de pulmón y que todos estamos expuestos a él. Es verdad que para construir los edificios hay una regulación en la que no se puede construir si se superan unos límites de radiación y en España esta regulación está desde hace varios años. Hay zonas en España como la zona de Galicia o la zona de Castilla y León, cerca de Portugal, que tienen mucha más radiación y lo que sí que es recomendable que sepáis y que también si lo podéis transmitir ya que habéis venido a la charla es que si uno tiene un sótano, pues el sótano debe estar bien ventilado porque en esa zona vas a estar más expuesto y también hay que intentar no hacer mucha vida en el sótano. Si uno se va más abajo, pues tiene que saber que está exponiéndose más a las radiaciones del radón. Después tenemos un porcentaje alrededor del 10% de pacientes que están expuestos a todos estos factores, pero nunca han fumado y que son muy jóvenes. Esto nos está preocupando bastante. Hay una población actualmente joven de entre 35 y 45 años, 50, que está viniendo con cánceres de pulmón agresivos y no sabemos todavía la causa de esto. Incluso algunos son fumadores, pero no han tenido tiempo suficiente para desarrollar el cáncer y es algo que nos preocupa y que todavía desconocemos la causa inicial de este subgrupo. La parte buena o que podemos pensar que puede ser más alentadora es que este grupo de pacientes normalmente va asociado a un tipo de mutaciones que luego veremos que nos permiten dar tratamientos dirigidos, que son más eficaces que los tratamientos convencionales. Y luego algo que suele preocupar, y por eso lo he puesto, es si los pacientes me preguntan ¿esto se lo puedo pasar a mi hijo o a mi hija? Y en general podemos decir con bastante seguridad que no hay genes conocidos que se transmitan por los cromosomas X e Y a los hijos, como pasa por ejemplo con algunos cánceres de mama, que son alrededor del 10% de los tumores mamarios que se pueden heredar, o por ejemplo en los cánceres de colon, que también hay un subgrupo de pacientes que vienen de una herencia de los padres. En cáncer de pulmón esto no se conoce y no parece de momento que tengamos ningún dato, aunque sí que hay familias que tienen más facilidad para desarrollar todo tipo de cánceres, pero eso suele ser porque tienen alteraciones en un gen muy importante que regula la proliferación, o sea, el crecimiento de las células, pero no sería específicamente de cáncer de pulmón. Esto es una cosa importante que tenéis que saber, que es cómo se puede presentar. Son síntomas más frecuentes. Luego hay una variedad inmensa de síntomas, pero lo más frecuente que se asocia a un cáncer de pulmón es una tos persistente, que a veces también es difícil de diagnosticar porque el propio paciente es fumador y va tosiendo, pues a lo mejor desde hace años, tiene una tosecilla por la propia irritación de los bronquios y no le da importancia a esa tos persistente. Muchas veces consultan tarde al médico. Sí que es verdad que en estos pacientes muchas veces cambia el tipo de tos o se hace más frecuente o tosen con sangre, que eso sí que es un síntoma muy de alarma y que la mayoría de las personas cuando ven sangre en algún sitio pues les alarma mucho y van corriendo al médico.
Pero claro, normalmente estos síntomas ya indican algo de gravedad. También las infecciones pulmonares a veces se confunden. Hay veces que hay pacientes que se diagnostican de un cáncer de pulmón después de haber pasado una neumonía. Esto es muy frecuente. Una vez que se pasa la neumonía, resulta que no se resuelve la imagen que veíamos en la radiografía y al final resulta que debajo había un cáncer de pulmón. También otro síntoma es la dificultad para respirar o empezar a oír unos pitos, unos ruidos extraños que nunca has tenido. Si no eres un paciente con una enfermedad pulmonar previa o un enfisema o un EPOC, pues no tienes por qué tener esos pitos, y si eso se aumenta en el tiempo, se reproduce en el tiempo, pues puede indicar que está pasando algo en el pulmón. Un síntoma mucho más alarmante sería la pérdida de peso inesperada o un cansancio muy continuado o un dolor persistente en la zona de los pulmones o en un hombro que va a más, porque un dolor muscular, tenéis que pensar, dolor muscular o de hueso, normalmente se pasa con un tratamiento a las 2 o 3 semanas, pero si ese dolor persiste y sobre todo aumenta con el tiempo y es más fuerte por la noche, hay que hacer pensar que puede pasar algo. Luego puede ser que no lo sea, pero es un síntoma para consultar. ¿Qué nos interesaría? Lo que nos interesaría es que nadie fumara y que solo se diagnosticaran los poquitos casos de pulmón que no sabemos por qué se producen. Pero como hay muchos pacientes que fuman, muchas personas que fuman, pues lo ideal es detectarlo precozmente. Esto lo que puede conseguir cuando tú detectas un tumor lo más pequeñito posible, pues normalmente el remedio es más fácil. Y la única prueba que ha demostrado eficacia en la detección precoz del cáncer de pulmón es la tomografía computerizada a dosis bajas. Eso significa dosis bajas de radiación, porque el TAC emite radiaciones, pero en este caso la radiación sería comparable a la exposición solar en un día. Entonces, pues no es demasiado tóxico, por así decirlo, y se recomienda solo en la población de alto riesgo, que son los muy fumadores, como ahora veremos. Lo que pasa es que en España pues no está implantado este sistema de detección, como sí que sabéis que está implantado el screening de cáncer de mama o el screening de cáncer de colon o el de cervix. Pues el cáncer de pulmón todavía no hemos conseguido que se establezca porque las autoridades tienen todavía peleas por el coste, por un montón de cosas burocráticas, pero sí que está implantado ya en Estados Unidos, por ejemplo, que fue pionero en esto porque se demostró en varios estudios, ensayos clínicos, y por suerte tenemos unos profesionales en España pues que hacen muchas cosas, y lo que hemos hecho los grupos cooperativos, los oncólogos, los neumólogos, cirujanos torácicos, las asociaciones de pacientes, etcétera, es poner en marcha un estudio piloto en toda España. Se han agregado un montón de hospitales ya, en el que se está haciendo un cribado de cáncer de pulmón en población pues de mucho riesgo, que serían los fumadores activos. Activos significa que siguen fumando a día de hoy y que por lo menos han fumado un paquete diario durante al menos 20 años, como mínimo. Y también los exfumadores que lleven sin fumar menos de 15 años, porque los de más de 15 años pues tienen menos riesgo. Y la edad sería entre 50 y 75 años. Como veis abajo se ve la página esta, que cualquier persona que considera que está en el grupo de riesgo puede ponerse en contacto y solicitar entrar en el screening. En Alicante pues están los compañeros de neumología ya en marcha también. Lo que tenemos que hacer después, cuando ya sospechamos con esos síntomas un cáncer de pulmón, es hacer el diagnóstico. Cuando vas al médico de atención primaria porque tienes un síntoma, lo más frecuente es que te haga la exploración física, la auscultación, pues eso sonará, y una analítica, aunque el tema de la analítica también lo tengo que repetir mucho en la consulta, porque hay personas que piensan que en un análisis se ve un cáncer de pulmón o cualquier cáncer. Hay algunos cánceres que se pueden ver en una analítica, sobre todo los linfomas. Pero los cánceres de este tipo, que se llaman epiteliales, que no son hematológicos, no se ven normalmente en las analíticas, ni sirve pedir marcadores tumorales, porque para que se vea en una analítica ya tiene que estar muy extendido. Entonces lo importante es hacer la prueba donde se va a ver. Y la prueba principal será la radiografía de tórax, que vais a ver los nodulitos. El médico va a ver los nodulitos y lo normal es que rápidamente lo remita al neumólogo, que es el especialista que va a diagnosticar el cáncer de pulmón. La siguiente prueba importante es la tomografía computerizada. Esta sí que lleva un poquito más de radiación, no como la de baja dosis,
Pero bueno, para el diagnóstico y para los seguimientos hay que hacer esta prueba. Y luego una de las novedades sería la PET, que es una tomografía con emisión de positrones, que suena un poco raro, pero lo que es inyectar un contraste que lleva una glucosa marcada, porque en las células malignas consumen mucho azúcar y entonces lo que hace la célula es comer ese azúcar y brillar, y entonces somos capaces de ver el tumor como brilla, y además no solo el primario, sino si está extendido por otros sitios. Esto lo vamos a ver en esta siguiente diapositiva, y además también vais a ver los cambios solo con ver la imagen. Esto sería un TAC normal, en el que vemos esta zona gris sería el cáncer, la zona oscurita está llena de aire y son los pulmones normales, y esto cuando solo teníamos el TAC. Claro, como ya llevo tantos años, pues he pasado por todas las fases. Esto se ve todo gris y uno pensaría esto es todo tumor. Pero cuando vemos el PET, que es la tomografía por emisión de positrones, vemos que lo que brilla fundamentalmente es esto. Y lo otro simplemente son zonas ocupadas porque no deja el tumor que entre el aire ahí. Esto nos puede permitir no solo la detección, sino saber la extensión del tumor, planificar una cirugía. Al cirujano le sirve saber esto, porque si piensa que es todo esto, igual no lo puede quitar, pero si sabe que solo está limitado ahí, pues puede plantearse operar y quitar todo el tumor. También le sirve a los oncólogos radioterápicos para hacer tratamientos de radioterapia, y luego nos sirve, nosotros sabemos cómo está el tumor al principio, y cuando ponemos los tratamientos repetimos la prueba, sobre todo el TAC, porque el PET solo se hace al inicio, y si hay una sospecha de recaída, porque, perdón, es que me estoy seca la boca. Y si hay una sospecha de recaída, pues tenemos que volver a hacerlo para ver dónde está localizado otra vez el tumor. Luego necesitamos saber qué tipo de tumor tenemos antes de tratarlo. Y para eso necesitamos también otros especialistas. Como veis, os voy nombrando los diferentes especialistas que nos van a ayudar a saber qué enfermedad tenemos. La más importante es la broncoscopia, que la hace el neumólogo. Es una técnica con un tubito que se mete a través de la nariz, o si no se puede, de la boca, y va hacia la tráquea. Este dibujo es un poquito así sencillito, pero bueno. Se ve cómo entra el tubo, y como veis aquí esto es una cámara donde el neumólogo va a ver las lesiones que hay dentro, y esto es un agujerito por el que pasan unas pinzas y cogen la biopsia, cogen un trozo de tumor si son capaces de verlo por dentro de los bronquios. Hay veces que no son capaces de verlo por dentro de los bronquios, pero en el TAC estamos viendo que hay un tumor y que además a lo mejor hay ganglios inflamados. Y una de las novedades muy importantes que ha habido ha sido esta. Este es un dispositivo muy parecido a este, pero se llama ecobroncoscopio, porque lo que hace es una ecografía que ellos ven con ultrasonidos y ven los diferentes tonos de grises y pueden distinguir lo que es el tumor, y a través del ecógrafo pinchar y coger una muestra para que la analicemos. Si no somos capaces de cogerla así, podemos hacerla a través de la pared torácica. Estos serían las costillas, aquí los músculos, y bueno, aquí estaría el tumor. Esto es líquido de los pulmones, a veces hay líquido si el tumor ya está muy extendido, y sacamos muestra, o bueno, la sacan los radiólogos, yo no. Y esta sería la biopsia del tumor, que se puede hacer o una aguja más fina o una más gruesa, que es la que solemos utilizar. Los radiólogos son un equipo muy amplio, pero solo unos pocos se especializan en coger muestras a través de la pared torácica. Y os puedo decir que son maravillosos, para mí son dioses, porque cogen muestras de lo que a veces pensamos que es imposible y hacen un trabajo espectacular. Además, a veces lo hacen a través de la visión por TAC, pero a veces lo hacen con una ecografía y meten la aguja y te cogen un cilindro muy valioso, porque va a ser muy importante saber qué enfermedad tenemos para poder hacer un tratamiento adecuado. Cuando no se puede coger la muestra de ninguna manera, necesitamos al torácico, que es el superdios. Ese ya es el que más sabe de todos, el que tiene unas manos prodigiosas y coge una muestra grande. La biopsia sirve para saber qué es lo que tenemos, porque como ahora os comentaré, el cáncer de pulmón no es una enfermedad, son muchas enfermedades. Y entonces ahí entra el anatomopatólogo, que es el que mira la muestra al microscopio y va a ver qué tipo de cáncer de pulmón
así a grosso modo estamos viendo. Se clasifican fundamentalmente si las células son más grandes, se le llama de célula no pequeña, que van a ser el 80% de los casos, y si son pequeñas se le llama célula pequeña, que es alrededor del 15%. A partir de ahora la mayoría de la información se refiere a célula no pequeña porque es donde más avances ha habido. Célula pequeña es menos frecuente, está muy asociado al tabaquismo y sí que ha habido algún avance, pero un poquito menos que en el otro subgrupo. Y yo creo que para que veáis lo que avanza esto, pues es mejor poner el ejemplo de donde más investigación y más avances ha habido. Entonces, el patólogo lo que va a hacer es una clasificación histológica, que significa tipo de células, pero hoy en día uno de los mayores avances a nivel de los patólogos es la clasificación molecular, es decir, saber el subtipo del subtipo del subtipo de tumor. Entonces hay varias técnicas, la hematoxilina eosina es la más antigua, luego está la inmunohistoquímica, que significa es que las celulitas del tumor tienen una especie de proteínas que sobresalen como unos pelitos que con esas técnicas se marcan y se ven los colorines y el patólogo sabe si se corresponde con un adenocarcinoma, que son también los más frecuentes en nuestro medio, o un carcinoma escamoso. Van a poder distinguir ya eso. Luego siempre hay un subgrupo de pacientes que no marcan para ninguno de esos brillitos y no podemos distinguir si pertenecen a un grupo o al otro. He marcado aquí en rojito esto que se llama PDL1 porque es un marcador también bastante moderno y que está relacionado con los nuevos tratamientos de inmunoterapia, que también os comentaré luego. Y es un marcador que aunque es insuficiente porque necesitamos saber mucho más, pero es un marcador que a día de hoy nos va a servir para saber si un paciente va a responder mejor o peor a la inmunoterapia y poder saber si le tenemos que añadir algún tratamiento más o no. Si es negativo o si es muy positivo, pues cambia la respuesta que va a tener al tratamiento. Y lo más importante de todo ha sido esto. Esto de la NGS significa la secuenciación genómica masiva. Os he puesto aquí el ADN porque lo que se mira precisamente es el ADN del tumor. Y ese ADN puede estar alterado o no y puede tener una serie de mutaciones, el tumor, no el paciente, el tumor, que van a permitirnos dar un tratamiento dirigido. Es lo que se llama terapia dirigida. Y esto es muy esquemático, hay muchas más, pero estas a día de hoy serían las mutaciones que se pueden encontrar en el adenocarcinoma de pulmón. Cada uno de estos quesitos significa una enfermedad distinta. No es un cáncer de pulmón igual a otro. Cada uno tiene su historia natural y su tratamiento diferente. Y por eso también es muy importante. Hoy mismo en la consulta me he encontrado con un paciente que se pone a mirar en Google y quiere que le ponga un tratamiento que no es para su enfermedad, porque piensa que tiene un cáncer de pulmón, sin más. Y eso es peligroso, porque quiere que le ponga algo que no funciona en su cáncer, cuando está recibiendo el tratamiento que funciona y además le va bien. Pero un amigo le ha dicho la inmunoterapia, entonces esto es muy peligroso. El médico lo único que va a hacer es intentar ayudar a diagnosticaros lo mejor posible, esperemos que no lo tengáis, y a poner el mejor tratamiento posible. Y eso solo es a través de la investigación. El peligro hoy en día de las redes sociales, de la información, incluso de las noticias, es que la información se da de una manera muy general. Y claro, el que está enfermo piensa que eso es para él, pero el médico no le ha dicho eso. Y empieza a veces a haber algunos conflictos que son difíciles, ¿no?, de manejar. Pero bueno, intentamos explicarlo lo mejor posible con el poco tiempo que tenemos en la consulta. Luego está la extensión, que también es algo muy importante. La extensión significa cuánto tumor y dónde lo tengo, ¿eh? El estadio 1 sería el más pequeñito, un tumor muy pequeñito, muy localizado, que se puede quitar, en algunos casos, no en todos, pero fijaros en la supervivencia. No se curan todos. El 30% van a recaer aunque los operemos, porque el cáncer de pulmón no está solo en el pulmón. Puede ser que haya soltado celulitas por la sangre o por la linfa que se queden circulando y aunque lo operes, dentro de 6 meses, 1 año, 3 años, esa celulita va a ir a otro órgano y va a empezar a crecer y va a generar una metástasis. Por eso nosotros tenemos que dar tratamientos prácticamente a todos los pacientes, aunque se operen.
El estadio 2 sería un tumor más grande que también se puede operar en la mayoría de las ocasiones, pero fijaos cómo baja la supervivencia. Ya no llega ni el 60% a los 5 años. El estadio 3 está más avanzado, ya empieza a haber afectación en los ganglios linfáticos, sobre todo los centrales del mediastino, y aunque lo podemos tratar, nos cae la supervivencia al 35%. Solo con mucha expectativa, 35 pacientes viven a los 5 años. Y cuando ya tenemos el estadio 4 significa que esas celulitas ya han empezado a crecer a distancia en otros órganos y la supervivencia cae por debajo del 20% a día de hoy. Cuando yo empecé era el 5%, o sea que en 26 años hemos aumentado un 15% la supervivencia. Y entonces cuando aparecen las metástasis pues tenemos más problemas, porque esto significa que el tumor ya está diseminado pues en el otro pulmón, en los ganglios linfáticos, en el cerebro, en el hígado, en los huesos, en la glándula suprarrenal, y esto es un problema muy serio para los pacientes porque es una situación muy dura, muy agresiva y en la que ellos saben, porque les informamos, que pueden morir en poco tiempo, y para nosotros es muy duro y es un reto, ¿eh? Y cada vez intentamos acotar más los grupos de pacientes para tratarlos mejor. Y por eso tenemos el comité multidisciplinar, por eso se ha hablado de todos los especialistas, para que sepáis más o menos que no es que el neumólogo me vea y se olvide de mí, el neumólogo va a presentar tu caso con tu nombre y apellidos en el comité y va a revisar con todos los demás especialistas, que eso lo hacemos nosotros en Alicante, lo hacemos todos los viernes y en otros hospitales pues semanalmente, normalmente porque el cáncer de pulmón es muy frecuente, entonces tenemos que revisar los casos todas las semanas y dedicamos las horas que haga falta, desde las 8 de la mañana hasta que se acabe, paciente por paciente, el diagnóstico de la biopsia, las imágenes, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y también comentamos a veces cómo han ido los tratamientos y si hay que hacer alguna cosa más, si el paciente ha empezado un tratamiento y no le va bien. O sea, nosotros ahí no solo nos sirve para tratar a los pacientes mejor, sino también para intercambiar información, porque cada especialista sabe de su especialidad y nos aporta a todos pues, los nuevos avances que hay. Y nos permite una vía rápida de actuación. ¿Cuáles son las opciones una vez que ya tenemos qué tipo de cáncer tenemos y qué extensión tiene? Pues depende si está localizado o localmente avanzado, que era cuando era un estadio 3, que tenía afectación en los ganglios. Lo más frecuente es utilizar primero la cirugía, que sería, si se puede operar, hay que operarlo, aunque luego la mayoría van a llevar tratamiento con quimioterapia. Y si no se puede operar, pero es muy localizadito, tenemos la radioterapia, que hoy en día la radioterapia también ha conseguido, ahora os lo enseñaré, dar unos tratamientos muy, muy localizados y tener supervivencias muy parecidas a la cirugía. Los neumólogos a veces también nos ayudan cuando hay una lesión dentro del bronquio que no permite respirar bien al paciente. Ellos con el broncoscopio pueden quitar esa zona con el láser y por lo menos abrir la zona de la vía aérea para que pueda respirar mejor, que es una manera de manejar al paciente y de tratarlo también. Y luego aquí está lo mío es la oncología médica, que es el tratamiento sistémico. ¿Qué significa sistémico? Pues que va por toda la sangre a todas las zonas del cuerpo para tratar no solo lo que vemos, sino lo que no vemos, que serían esas celulitas que se escapan por la sangre y no somos capaces de ver ni con el TAC, ni con el PET, ni con ninguna prueba. Y ahí están pues, los diferentes tratamientos como la quimioterapia, la inmunoterapia y las terapias dirigidas. Si hablamos de la cirugía, en primer lugar, pues como os he comentado al principio, los pulmones, el derecho está dividido en 3 lóbulos y el izquierdo en 2. Si es muy pequeñito, pues quitan ese trocito pequeñito con un margen de seguridad, que eso se llama segmentectomía. Si es un poquito más grande, quitan el lóbulo entero y si ya ocupa más tamaño, aunque eso ya no se utiliza tanto, o si está muy central y no se pueden asegurar de quitarlo todo si no quitan todo el pulmón, pues está la neumonectomía, que esta era la técnica que se utilizaba más antiguamente. La tendencia actual es a hacer las cirugías lo menos invasivas posibles y además la cirugía ha cambiado muchísimo. A lo mejor conocéis a alguien que esté operado de cáncer de pulmón hace años. Las cicatrices abarcaban todo el emitoras, lo abrían y quitaban la lesión, por supuesto, lo hacían muy bien, pero era una cirugía que el paciente estaba unas 3-4 semanas ingresado y luego el dolor que produce esa cicatriz
a lo largo de los años. Aunque te cures, la neumonectomía es otra enfermedad porque a veces te deja sin poder respirar bien, etcétera. Entonces, hoy en día se tiende a no hacerla si es posible. Y aparte de eso, el cirujano ha evolucionado y es capaz de, con una cicatriz de 3-4 centímetros, así de pequeñita, sacarte un lóbulo entero con una videotoracoscopia, metiendo el material a través de un tubito y visualizándolo con el videotoracoscopio. O sea que hoy en día las cirugías son mínimamente invasivas. Y aún más, ahora operan con robots. O sea, operan con un robot que se llama Da Vinci, en Alicante lo hacen los miércoles, y el robot es capaz de hacer la misma cirugía exactamente igual que un cirujano. Todavía no lo ha superado, pero está en ello. O sea que, el cirujano está operando con un joystick, o sea que la tecnología es abrumadora, lo que avanza. Lo vamos a utilizar la cirugía, sobre todo en los estadios localizados, en algunos estadios localmente avanzados, aquellos que tenían esos ganglios, que hoy en día es casi de los que más nos preocupa. Lo que hacemos es reducirlos nosotros antes con quimio, con inmunoterapia, para que puedan hacer este tipo de cirugías y no tengan que hacer una neumonectomía. Y eso se utiliza mucho hoy en día. Y también incluso estamos empezando a dividir los estadios avanzados con metástasis entre pacientes que tienen muchas metástasis y entre pacientes que tienen pocas metástasis. Y que a veces se pueden beneficiar después de un tratamiento de los que yo pongo de una cirugía de la metástasis. Y hay algunos que estamos viendo que se curan. O sea que esto sigue avanzando. Los problemas, pues los problemas es que si el paciente tiene otras enfermedades como un EPOC, un enfisema, una diabetes, una hipertensión, pues son cosas que se van acumulando y que pueden hacer que la cirugía vaya muy bien, pero en el posoperatorio haya una complicación que a veces incluso puede ser mortal. Entonces, por eso todo esto en el comité lo miramos bien para no meter en el quirófano a un paciente que no puede aguantar la cirugía y puede, por supuesto, mermar la capacidad pulmonar. Pasamos a la radioterapia, que es el otro tratamiento de los compañeros oncólogos radioterápicos, son oncólogos como nosotros, pero solo dan radiación. Nosotros damos venenos y ellos dan radiación, pero lo hacen muy bien y cada vez también estamos utilizando más la radioterapia. Las radioterapias antiguas radiaban prácticamente todo el cuerpo y eran muy tóxicas porque la radiación, sabéis, que se acumula y que también produce cáncer. Esto sería un dibujito de un acelerador lineal, que es la máquina que utilizan ellos, y esto sería la radiación que emite, pero como podéis ver, esto sería un tumor pulmonar pequeñito, y esos dibujitos que veis son los márgenes de seguridad que pinta el radioterapeuta, dibuja perfectamente el tumor y le da márgenes de seguridad para solo tratar el tumor y no hacer daño a los tejidos de alrededor. La técnica, esta ya se queda antigua, esta foto. O sea, la técnica evoluciona tanto que cada vez somos más precisos y los tratamientos duran menos días, con más intensidad y con más éxito. Y además muchas veces nos ayudan a potenciar el efecto de los tratamientos con inmunoterapia. Los problemas pueden ser los mismos. La radioterapia también se utiliza en todos los estadios, los localizados que no se pueden operar, los localmente avanzados que no se pueden operar de ninguna manera van con un tratamiento conjunto con quimio y radioterapia a la vez, y luego en algunos avanzados hacemos lo mismo que con la cirugía, quitamos las metástasis pero sin operar, que es lo que se llama radiocirugía, y esto sobre todo lo estamos utilizando en el cerebro. Hoy en día los pacientes con metástasis cerebrales, que hace unos años era una situación infausta y que nos morían enseguida, pues hoy en día los pacientes sobreviven con metástasis cerebrales gracias a la radiocirugía. Sí, algunas veces los operan los neurocirujanos, pero cuando no se puede, el radioterapeuta hace una radiación, un día, 2 o 3, los que necesite, y esa lesión se elimina. Y luego pasamos a lo que es el tratamiento más convencional de los que yo pongo en la consulta, que sería la quimioterapia. Estos son medicamentos, se ha movido un poco, pero bueno, esto me lo sé de memoria porque lo hago todos los días. Entonces la quimioterapia son medicamentos que básicamente lo que van a hacer es destruir la célula como a cañonazos, o sea, la rompe. Hay diferentes tipos de quimioterápicos, pero lo que hace es romper la célula, la destruye y la elimina. Impide su multiplicación porque la rompe. Se utiliza prácticamente en cualquier estadio de cáncer de pulmón. La quimioterapia no la podemos eliminar de la ecuación y es necesaria. A pesar de todos los avances,
En algún momento de la evolución, cualquier paciente con cáncer de pulmón va a llevar quimioterapia. Después de la cirugía, ¿por qué? Porque hay que limpiar esas células que se pueden haber quedado circulando por la sangre y hay que poner quimioterapia posoperatoria. Ahora la tendencia es a ponerla antes de la cirugía para reducir el tumor y que el cirujano tenga el camino más fácil. Y luego en la enfermedad avanzada es una piedra fundamental en algún momento, a pesar de, como os digo, de los avances. Los problemas pues son los efectos secundarios, que eso sí que lo conoce más la gente, lo de las náuseas, los vómitos, que a veces cae el pelo, pueden bajar las defensas, puedes coger infecciones, pero también os digo que tenemos una capacidad de soporte a los pacientes con un montón de fármacos que hacen que no tengas náuseas, con un montón de factores para que no bajen las defensas. Y cuando hay que ingresar, se ingresa, es como le digo yo a los pacientes, si te pones malo, no te lo pienses, a urgencias, ingresa, cuanto antes te vea, antes te saco adelante, porque una infección grave necesita sus antibióticos, pero tenemos una capacidad de remontar situaciones graves que también hace unos años no teníamos. También tenemos más colaboración con las UCIs, todo avanza, ¿no? Y al final pues hemos conseguido abrirnos terreno en algo que parecía muy difícil. Y luego está la terapia dirigida. Este es el mismo que cito de antes, pero más grande. Esto es un adenocarcinoma de pulmón. Este sería el 50% de los que no tienen ninguna mutación. Y como veis, el 11% pues tienen esta que se llama GFR, el 5% que se llama LK. Hay muchas más. Estas son las primeras y de las que tenemos tratamiento, pero hay infinidad de mutaciones que se están encontrando. Y lo que nos permite saber esto es conseguir un tratamiento diana, que vaya al sitio. Y eso es la terapia dirigida. Normalmente son medicamentos que se dan por vía oral. Algunos se están desarrollando como anticuerpos monoclonales, o sea que irían por vía intravenosa. Y esto sí que ha conseguido mucho mejorar el control del tumor y prolongar la supervivencia, además con mejor calidad de vida, porque aunque tienen efectos secundarios no son tan graves en general, a veces tenemos que suspender también los tratamientos, pero en general no son tan graves como los que puede producir una quimioterapia. Y aquí sí que te puedes encontrar pacientes con enfermedades avanzadas que viven 3, 4, 5, 6 años con la pastillita que se la puede tomar en su casa, aunque vienen los controles, pero yo incluso tengo pacientes que ya cuando están bien los veo cada 6 meses con el TARES análisis. Por supuesto, si se encuentran mal, avisan y vienen antes. Y esto sería un ejemplo de terapias dirigidas. Esto lo que quiere ejemplificar, esta sería la célula tumoral, y eso es una proteína que sale que cuando está mutada, cuando está mal, que es eso que hemos visto de la secuenciación de antes, lo que hace es alimentar a la célula y hacer que se regenere y que se duplique rápidamente. Y esa es su vía de alimentación. Uy, perdón, estoy dando mal porque es que esto es muy pequeño, yo tengo el dedo un poco gordo. Pero bueno, esta pastilla, bueno, no la pastilla, pero la molécula, lo que va a hacer es ponerse ahí para impedir que la célula se regenere y se duplique. Y así va a morir y no va a poder volver a empezar. Son ejemplos, son fármacos que tienen nombres muy complicados, pero como veis aquí hay cuatro tipos de cáncer de pulmón distintos que se tratan con pastillas distintas. Y no puedo ponerle la otra al uno, ni al uno la otra, porque entonces lo estaría tratando mal. ¿Vale? Estas son 4, pero vienen un montón en desarrollo. Y luego está, pues, esta es la reina de la actualidad, la inmunoterapia. La inmunoterapia ha salido un poco raro esto porque el ordenador mío es distinto, pero bueno, la inmunoterapia lo que es un tratamiento. Os explico primero esto porque esto es más complicado de explicar. Esto sería la célula tumoral. Y la célula tumoral lo que hace es engañar a nuestro sistema inmunitario, que son nuestros soldados, son los que nos defienden de las infecciones y de cualquier cosa extraña, como una célula maligna que no debe estar ahí. Deberíamos poder eliminarla para que no crezca y no se convierta en un tumor. Pero el tumor coge y saca este receptor y atrapa a los linfocitos, que son un tipo de inmunidad, porque la inmunidad es muy compleja, pero esto sería la célula, que es el linfocito T, que sería la que debería matar a la célula tumoral. Pero el tumor la atrapa y no le deja actuar, la cansa, la hunde y la deja dormida. ¿Qué hace la inmunoterapia? Pues este anticuerpo, que además se genera con ingeniería genética, que eso es otra maravilla de la ciencia, esto lo que hace es
ocupar el sitio ese que el tumor quiere para engañar al linfocito y atraparlo, se pone aquí o aquí, el anticuerpo, y no permite que el tumor atrape a los linfocitos y los duerma. Entonces los linfocitos despiertan y entonces sí, van a por el tumor y lo matan. Y eso es lo que ha conseguido la inmunoterapia. ¿Veis? Aquí lo veis, cómo el linfocito va y mata al tumor. Con la inmunoterapia se han conseguido cosas que nunca habíamos visto en la oncología. Hay casi un 30% de pacientes que estamos viendo que superan esos 5 años. Pero es un subgrupo, son los que responden, porque no todos responden. Pero los que responden y dura la respuesta, y ves que los pacientes no vuelven a recaer, lo estamos viendo no solo en cáncer de pulmón, sino en melanoma, en muchas patologías. La inmunoterapia, por suerte, está abarcando varios tumores con muy buenos resultados, aunque no es definitiva y tampoco vale para todos los pacientes, pero estamos viendo curvas de supervivencia muy esperanzadoras. Pero este tratamiento no sirve para los que tienen mutaciones. No sirve, porque los pacientes con mutaciones se alimentan por esa vía que os decía y hay que inhibir esa vía. Si tú le das inmunoterapia a un paciente que se alimenta por otra vía, va a seguir creciendo. Y eso se sabe también. Y por eso a veces los pacientes no entienden bien cuando oyen la inmunoterapia, que es tan buena, piensan que para ellos también es. Y hay veces que no vale para esos pacientes. Y por eso no la ponemos, porque estaríamos maltratando al paciente cuando tiene una mutación. ¿Vale? A veces hay pacientes que, a pesar de lo buena que es la inmunoterapia, no responden a la inmunoterapia. El tumor se escapa por otro sitio. Y entonces tenemos que combinarla o con quimioterapia o con otra inmunoterapia o con algún fármaco nuevo. Y las combinaciones van a depender mucho también de algunos marcadores de la biopsia, como por ejemplo el PDL1, porque los pacientes que no marcan nada para el PDL1, o sea, ese marcador que os comentaba es negativo, la inmunoterapia sola pues no va a funcionar, porque el PDL1 es esa antenita que tenía la célula tumoral. Si no lo tiene, la inmunoterapia no le va a hacer nada, ¿vale? Y si lo tiene muy alto, pues a veces puede llevar solo inmunoterapia. Entonces hay que hacer combinaciones según el tipo de paciente. Es decir, que aunque no tenga mutaciones, si sea un paciente que pueda llevar inmunoterapia, no todos se tratan igual. Buscamos el tratamiento más individualizado para cada persona. Y lo que sí que quiero insistir sobre todo es en esto. ¿Esto cómo se consigue? Pues, por ejemplo, este ensayo clínico ha sido pionero a nivel internacional y se ha hecho en España. En España hay buena investigación, con mucho esfuerzo y con mucha dedicación del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, pero ha tenido impacto a nivel internacional. Se ha publicado en una de las mejores revistas internacionales y esto lo que ha hecho es llevar la inmunoterapia un paso anterior a los pacientes de estadio 3, que os comentaba antes que son los que más nos preocupan, porque son una situación intermedia, que no son ni localizados ni muy avanzados, y los tratamientos clásicamente han ido mal. Y aquí lo que hemos hecho es combinar la quimioterapia con la inmunoterapia antes de la cirugía. Y se ha comparado en un ensayo clínico, que ahora os explicaré un poquito lo que es. Unos pacientes van al tratamiento con quimio más inmunoterapia y otros van al tratamiento clásico solo con quimioterapia y después a la cirugía. Pues lo que se ha visto es que la combinación mejora las respuestas completas, es decir, cuando el cirujano va a operar no encontramos tumor y eso tiene un impacto de aumento de supervivencia del 20%. Y esto ahora ya por fin, aunque han tardado en darnos la aprobación, nosotros lo hemos utilizado antes porque participamos en este estudio, pero es verdad que hay otros hospitales que no podían poner la quimiomono antes de la cirugía. Y ahora ya nos la han autorizado desde En España tenemos un poco de problema con eso porque aparte de que las autorizaciones de los nuevos fármacos tardan mucho desde que en Europa se aprueban hasta que luego los ve el Ministerio de Sanidad. Luego está el problema de las comunidades, que eso para nosotros es un problema porque en cada comunidad se regulan las cosas de una manera. Y a veces puede pasar hasta un año desde que se sabe que esto funciona hasta que lo podemos poner. Por eso una de las vías que tenemos los oncólogos para poder tratar a los pacientes son los ensayos clínicos. Y eso es lo que quería resaltar para esto, ya es para acabar. Hay que apostar por la investigación. No tenemos mucha ayuda de los gobiernos, pero nosotros intentamos investigar. Hacemos ensayos clínicos, que significa que hacemos ensayos con pacientes reales.
que son ellos los que ayudan a que esos resultados sean posibles, porque sin los pacientes pues no puedes hacer nada. Y hay una visión un poco trastocada de la investigación clínica, que muchas veces te dicen, es que me vas a utilizar de conejillo de Indias. Y no es así. O sea, el paciente lo que está haciendo es contribuir a que haya mejoras en los tratamientos. Si tú no demuestras que el tratamiento nuevo es mejor que el antiguo, no puedes poner un tratamiento nuevo porque estarías haciendo algo al tuntún. Pues voy a ponerte esto porque se me ocurre. Y eso no es ciencia. La ciencia hay que demostrarla y la única manera es que los pacientes participen en los estudios. La verdad es que esto va cambiando. Cuando yo empecé era más difícil, ahora la gente a veces incluso te lo pide, búscame un ensayo clínico, y nosotros estamos todos conectados, y si yo no tengo ese ensayo para ofrecérselo a un paciente, yo hablo con quien sea, con Valencia, con Barcelona, con Madrid. Nosotros no tenemos una red que nos la proporciona el Estado, porque no se ha pensado nunca que necesitamos conectarnos entre todos, pero nosotros nos conectamos, tenemos los teléfonos, los mails, y si hace falta mandar a un paciente donde sea, se le manda, ¿no? Para intentar darle una oportunidad. Y eso creo que es algo que hay que meterlo mucho en la cabeza. No podemos esperar recibir el mejor tratamiento si no contribuimos todos a que los tratamientos sean mejores. Y ya para acabar, pues unos mensajes. Recordaros que el cáncer de pulmón es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo y aquí en España también. La causa principal es el tabaquismo. Tenemos que intentar evitar los factores de riesgo, con eso podríamos reducir hasta el 80% de los casos de cáncer de pulmón. Hay que tener muy presente que la aparición de síntomas debe hacernos consultar con el médico de atención primaria y, por supuesto, si hubiera un diagnóstico precoz, pues sería lo mejor para que la enfermedad la podamos controlar cuanto antes. Una vez diagnosticado, no tengáis ninguna duda que los profesionales vamos a estar ahí. A veces tenemos pesadillas con los pacientes y no dormimos pensando en qué podemos hacer por ellos. Está claro que hemos mejorado. Ya os he comentado, cuando yo empecé prácticamente tenía solo una quimioterapia para poner a todo el mundo, y ahora pues tengo tantos tratamientos disponibles y tantas opciones, tanto armamento, tanta ayuda de los radioterapeutas, cirujanos, que puedo hacer maravillas muchas veces con los pacientes. A veces me va mal, por supuesto, y les va mal a ellos y es muy duro, pero todos los días nos inventamos algo nuevo para poder seguir ayudando y que sobrevivan. Y nuestro objetivo final sería curarlos a todos, por supuesto, en eso estamos. Yo creo que no sé si llegaré a verlo, pero por lo menos ha habido una mejora muy significativa y nada más. Gracias por todo. Bueno. Muchísimas gracias, ¿no? La verdad me ha parecido fantástico. He aprendido. Hay cosas que para mí son nuevas también, o sea que supongo que todos lo habéis aprendido. Ahora, por favor, vamos a pasar al turno de preguntas. Si tenéis dudas, las que sea, no tiene ningún inconveniente contestarlas, y creo que es el momento, es vuestro momento. De un tumor en el pulmón, la diferencia de cáncer de pulmón a metástasis pulmonar. ¿Es muy diferente el abordaje del tratamiento? Claro, es diferente porque primero tienes que saber de dónde viene la metástasis, si es del cáncer de pulmón, o si es de un cáncer de mama, o si es de un cáncer de próstata, de colon. Eso es lo primero, porque es que los tratamientos, incluso la quimioterapia o los tratamientos dirigidos, son molecularmente distintos los tumores. O sea, al final el cáncer no es el cáncer, son muchas enfermedades distintas. Entonces, la metástasis, por suerte, como antes decía, en algunos tumores, sobre todo en cáncer de pulmón, ahora se empieza a hacer en otros, pero en cáncer de pulmón o en los cánceres renales o en los de próstata, se está empezando, cuando tienes toda la enfermedad controlada con el tratamiento, se está empezando a operar la metástasis. Pero operar la metástasis no tiene sentido si no tienes el tumor controlado. Es decir, que si tú tienes un tumor con metástasis pulmonares generalizadas, el tratamiento es la quimioterapia, porque va a ir por la sangre y va a llegar al pulmón y nos va a reducir. Si tienes solo una, por ejemplo, o en el cerebro, o en el pulmón, o en el hígado, sí que puedes poner el tratamiento, quimioterapia, inmunoterapia, el que corresponda por el tipo de tumor, y si todo se controla y se reduce, puedes intentar operar la metástasis y el primario, e intentar que el paciente no tenga enfermedad.
Y eso es algo que ha cambiado y que se está haciendo a día de hoy. Y eso ya es que es un poco más complejo, pero lo que hacemos es dividir a los pacientes en los metastásicos y oligometastásicos, que significa que tienen poquitas metástasis. Se considera que hasta 5 metástasis podríamos intentar reducirlas primero con los tratamientos sistémicos y cuando están reducidas intentar operarlo todo. O operar unas cosas y otras con radiocirugía, porque a veces no se pueden operar todas, pero sí que podemos incluir la radioterapia en la ecuación. Por eso decía que todos son muy importantes. Yo tengo varios pacientes con cáncer de pulmón metastásico sin enfermedad, que hemos llegado a operarles el primario pulmonar, las metástasis, y están vivos y sin enfermedad. Tengo ya varios. Entonces eso es cuestión de clasificarlos bien y de trabajar con ellos bien. Hay muchos que no, la mayoría no van a poder, la mayoría no vamos a poder operarlos y lo único que podemos hacer es intentar frenarlo y prolongar la supervivencia intentando que no haya mala calidad de vida, porque eso también es otro tema que también da para mucho, pero lo que hay que intentar es retener la enfermedad, que no se vaya a otros sitios y que se reduzca. Pero la metástasis no se trata exactamente solo la metástasis, sino que se tiene que tratar de una manera general por la sangre, por así decirlo, para que podamos reducir. La metástasis la ves, pero hay celulitas circulando por la sangre que no las ves. Entonces hay que eliminarlo todo, si es posible. Muchas gracias. A ver, cuando no hay signos de enfermedad, que han desaparecido las metástasis, esas celulitas pueden seguir en la sangre, claro. Cierto, claro. ¿Y esto cómo se las identifica? No tenemos, eso está en ello, estamos en ello. Hay una cosa que se llama biopsia líquida, que son muestras de sangre, de suero, de plasma, en las que se ve el DNA, el ADN del tumor circulando. Eso ya se puede medir, lo que pasa es que aún no lo tenemos implementado, pero nosotros estamos a punto de ponerlo en marcha también en Alicante, ya bueno, en otros países ya lo están haciendo. Y se podría medir si queda tumor circulando. Y en esos casos lo que hay que ver es cuándo anticiparnos al tratamiento o cuándo cambiarlo. Por ejemplo, si un tratamiento va bien y tú mantienes el tratamiento, pero en la sangre vemos que empeoran las células estas circulantes, pues lo que nosotros estamos ahora empezando a pensar es que igual hay que cambiarles el tratamiento antes para que no lleguen a hacerse tumores grandes. Todo eso está en marcha, pero ya hay una manera de detectarlo. Lo que pasa es que no es con biopsia líquida, no es a través de pruebas de imagen porque eso es microscópico. Pero ya hay en marcha ese tipo de trabajos. A día de hoy, pues lo que hacemos es vigilarlos con las pruebas, con las analíticas, los vemos, los revisamos cada 3 meses, cada 6. Es verdad que luego pasa un tiempo en el que si no ha habido una recaída, pues vamos prolongando más las revisiones. En cáncer de pulmón eso no es tan fácil porque es un tumor, como he dicho, muy mortal y los vigilamos muchísimo a los pacientes. No damos lugar a que pase mucho tiempo sin verlos. Pero hay otras enfermedades en las que ya se puede prolongar más el seguimiento porque se ha demostrado que hay más número de curaciones. Muchas gracias. Sí, doctora, yo quería saber, para el tema de la detección precoz, ¿hay algún estudio que vaya más avanzado que los demás? Es decir, no sé, tenemos una colonoscopia que nos detecta el cáncer de colon, tenemos un PSA, tenemos una mamografía. En el cáncer de pulmón, ¿hay algo que haya...? El TAC de baja dosis, que os he puesto al principio. Solamente. Sí, no hay un es método es más sencillo, ni mucho menos, ¿no? Es que la radiografía de tórax no ve bien lo que es toda la morfología del pulmón. Además es que la única prueba que lo ha demostrado. Para poner en marcha un método de screening tienes que demostrar que vale para detectar y que además tiene un impacto, o sea, que consigue salvar vidas y que consigue aumentar la supervivencia. Y la radiografía de tórax no lo ha conseguido. El único que lo ha conseguido es el TAC. Lo que pasa es que en España no nos lo han puesto. Entonces lo hemos tenido que nosotros hacer este trabajo para que podáis, el que quiera o el que piense que puede estar en esa población de riesgo, pues escribir a la dirección esta e intentar participar para que se los hagan. Pero eso, eso sí que se sabe ya porque está demostrado en ensayos clínicos.
De hecho, ya os digo, en Estados Unidos eso se implantó hace casi 10 años ya. Gracias. Quizás, Noé, repites un poquito el nombre de donde habría que ir, porque hay muchas personas, y ponlo otra vez. Sí, bueno, es una dirección, pero es muy fácil porque se llama Proyecto Cassandra. El nombre es muy bonito y... Sí, porque realmente son las personas las que dicen si quieren, está aquí, ¿no? ahí. Pero bueno, si tú buscas en Google Proyecto Cassandra, es que te sale. Yo lo probé el otro día porque como no suelo ser usuario de momento de paciente, pero sí que puedes, si está interesado, pones tu nombre, das tus datos y ya ellos te escriben. Sí. Pero de todas maneras también el médico de atención primaria, o sea, se puede consultar. Sí. Igual que como para dejar de fumar hay tratamiento también que lo dispensa el médico de cabecera, porque eso está a raíz también de la prevención, pues se intenta que el máximo número de personas deje de fumar. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.